Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast, Está Bueno, Te Me Cuidas. Hoy tenemos al presidencial de Movimiento Semilla, a Bernardo Arévalo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Alan. Un gusto tenerte aquí en tu casa. Sí, muchas gracias. La verdad, como te decía anteriormente, en el corte anterior, de que me da mucho gusto venir acá, de poder conocerte, porque la verdad había visto tu nombre poco hasta el día que te conocí en Pasos y Pedales, y después he escuchado más de vos, porque las redes sociales así son, aquí está todo el equipo. Y parte de la intención que yo tenía de venir acá era de saber quién es Bernardo Arévalo. Entonces, contanos, por favor, a la audiencia. Bueno, a ver, nací en Montevideo, Uruguay, hace 64 años. Ok. Allá porque mis padres estaban exiliados. Yo soy hijo de Juan José Arévalo y durante toda mi infancia me tocó acompañar a mi papá y a mi mamá con mis hermanos, pues viajando de país en país en América Latina, porque mi padre iba a trabajar, le daban contratos en una universidad o en un organismo internacional, y entonces íbamos de Chile a México, de Venezuela a México, cosas así. Llegué a Guatemala a los 14 años, estudio aquí, todo básico y diversificado en el Liceo de Guatemala. Okay. Me graduó y me voy a estudiar a Israel, estudio en la Universidad Hebrea de Jerusalén, me graduó, ahí saqué la licenciatura y regreso a Guatemala, entro al Ministerio de Relaciones Exteriores, al servicio diplomático, y me envían inmediatamente a Israel de regreso porque como había aprendido el hebreo, entonces les servía tener a alguien ahí. Fui diplomático, hice carrera diplomática durante 12 años, estaba ahí de secretario de la embajada y después fui ministro consejero, de ahí me trasladaron aquí, pasé los distintos grados ascendiendo. ¿Y qué tal es ese trabajo diplomático? O sea, ¿sí es complicado? El trabajo diplomático es muy interesante. ¿Sí? Es delicado, puede ser muy satisfactorio, porque es muy importante para el país. Claro. El país lo que tiene que asegurarse es que tiene diplomáticos que efectivamente cumplan bien esta labor, porque al final la diplomacia es cómo manejar los intereses de Guatemala internacionalmente, los intereses que tiene el país para su desarrollo. En el país donde esté. En el país donde está. Okay. Entonces es una sensación, uno tiene la responsabilidad encima de estar siempre cumpliendo esa función de representación. Yo estuve sirviendo afuera, estuve sirviendo en Guatemala en distintos puestos durante 12 años, terminé como viceministro de Relaciones Exteriores, después embajador en España y a continuación pasé a trabajar con organismos internacionales, con Naciones Unidas en un primer momento, manejando proyectos de facilitación de consensos y construcción de acuerdos posconflicto. O sea, todo lo que había aprendido en la diplomacia lo empecé a aplicar en procesos posconflicto. Primero en Guatemala, después fui director de una oficina para América Latina de la organización. ¿En qué año estamos hablando ahorita? Eso estamos hablando del 97. Ok, justo cuando se habían firma de los acuerdos de paz. Y entonces, después de la firma de los acuerdos de paz, se abren la necesidad de tener estos procesos de reconstrucción de tejido social y de consensos. Entonces, ahí entro yo. Después pasé a dirigir la oficina para América Latina. Y posteriormente me fui a Ginebra a dirigir una oficina conjunta de Naciones Unidas con una organización que se llama Interpeace para manejar este tipo de proyectos, pero ya a nivel global. Wow. Entonces yo tenía proyectos en Israel, en Palestina, en Liberia, en distintos lugares, proyectos conjuntos. Y después pasé a ser director general de la organización de Interpeace, a cargo de investigación y desarrollo de todas las operaciones y la investigación alrededor de las herramientas que estábamos usando para esto. Paso después a dirigir el equipo internacional de asesores. Nosotros, la organización y este equipo le daba asesoría a Naciones Unidas y a gobiernos alrededor de identificación de necesidades y de desarrollo y de diseño de este tipo de intervenciones. Ya habíamos regresado a Guatemala. Okay.
cuando yo empiezo a formar parte de un grupo de reflexión. El Movimiento Semilla era originalmente el Grupo Semilla, que era un grupo, originalmente éramos 16 personas que nos reuníamos como una especie de espacio de reflexión sobre cómo incidir, reflexionar la crisis en Guatemala, pensar cómo se podía incidir, de qué manera se podía formar opinión, contribuir, pero no tenía una vocación de participar en la política electoral, ni Semilla ni yo personalmente, hasta que el 2015 nos llevó a todos ese maravilloso momento a la plaza. Ahí estuvimos todos nosotros desde el primer momento, realmente esa experiencia única y muy inexplicable en nuestra historia reciente, que después vienen las elecciones. Y sucede que gana Jimmy Morales, alguien que venía de afuera del sistema en teoría, que tenía mucho conocimiento porque tenía su programa humorístico, Moralejas, y que decía que no era ni corrupto ni ladrón, termina corregido y aumentado, y de ahí en adelante el deterioro inmenso que hay durante su gobierno, viene esta elección, pero nosotros en ese momento tomamos la decisión de organizarnos como partido político, el Movimiento Semilla, y bueno, en su momento pues yo dije, voy a ir al Congreso de la República y me dediqué a eso. Eso implicó un corte porque yo hasta ese entonces hacía mi vida profesional y en paralelo hacía mi vida académica. Yo no he tenido una vida de docencia académica, pero he tenido una vida de investigación. Saqué un doctorado en la Universidad de Utrecht, en Holanda, y publiqué una serie de libros y de artículos sobre los temas que me ocupaban, democracia, seguridad y ese tipo de cuestiones. Es que estamos tocando así temas bastante como picos de la sociedad guatemalteca, ¿va? O sea, desde el exilio de tu papá hasta la firma de la paz y el 2015, ¿va? Entonces, como, pues, no sé si viviste gran parte del exilio, pero si viviste exiliado, ¿cómo fue vivir esa etapa? Así como no saber si podías regresar o bueno, ¿cómo se vivió? Yo era un niño y después un adolescente. Yo nunca, yo nací en el exilio, entonces tampoco tenía la experiencia de haberme tenido que ir de acá. Para mí lo natural era vivir de nómada. Uno, de nómada, y segundo, alrededor de la familia. Las familias, por lo menos la mía, las familias de exiliados suelen ser muy unidas, porque están en un entorno donde no está esa familia ampliada y los grupos de siempre, sino que funcionan mucho alrededor de esa unidad familiar. Entonces nosotros ahí estábamos y teníamos mucha conciencia del papel político de mi padre, de por qué no podíamos regresar a Guatemala. Venían de vez en cuando, yo sí venía, mi mamá también venía de visita, mi padre no podía entrar. Entonces, pues era así como, le llevan esto a mi hermana y le envían, me acuerdo una vez hasta queso de Tacisco le llevamos a mi papá a México después de uno de estos viajes. Y había una sensación de que, había razones políticas de fondo por las que él no podía regresar. Pero no es hasta que regreso a Guatemala, y ya empiezo aquí básicos, que tomo conciencia de esa dimensión política de mi padre, con todo lo que implicaba, el papel que él ocupa en la historia de Guatemala, la referencia que es una referencia dentro de un país. El mejor presidente que ha tenido y porque la gente en la calle cuando me conocía decía, el hijo del doctor Arévalo, y los comentarios eran todos alrededor de ese tipo de cuestiones. O sea, ahí fue donde yo fui tomando conciencia de esa dimensión política. Antes mi papá era mi papá y yo lo quería mucho y yo salía con él a caminar y me llevaba a las librerías y me regalaba un libro siempre. Y esa era la historia. Es que sí, qué complicado. Y sobre todo tratando de amarrar los dos temas, ¿no? Porque estuvo ese hito histórico en donde lo sacaron, ¿va? A él, a Arbenz, a toda la mara lo sacaron. Y justo también en 2015, a mi punto de ver, también pasó algo parecido, solo que malo, ¿va? De corrupción y que todo el sistema está que son dos momentos el 20 de octubre es un momento único donde hay una unificación de la sociedad guatemalteca de ese momento, y en ese momento fueron civiles y militares, empresarios y trabajadores, estudiantes y profesionales. Todo el mundo se unió con esa claridad de que ya no podemos seguir adelante con este gobierno dictatorial. Y lo que hubo es una buena resolución, porque igual que ahora... Es que sí hubo resoluciones. Igual, claro, el 2015
Igual que el 2015, el proceso, en ese momento, porque no podía se podía seguir con una dictadura, se organizaron, se hizo una constituyente, se organizaron elecciones inmediatamente. Exacto. Y bueno, de ese proceso sale la candidatura de mi padre con una victoria electoral del 86%, y viene todo ese proceso, esa primavera democrática de construcción. Ajá. Que ha dejado, que prácticamente es lo que ha sembrado las bases del Estado moderno guatemalteco. Sí. Guatemala vivía antes del 20 de octubre en el siglo XIX y nace al siglo XX en 1944, sí, con la revolución y el gobierno y los gobiernos revolucionarios. Bueno, otra vez en los 50. Ahora ahora nos pasa lo mismo con el 2015, un movimiento efervescente, esta vez un movimiento pacífico, porque la revolución de octubre fue una revolución, fue violenta, o levantamiento militar. Aquí fue pacífica, la población se tiró a las calles y a las plazas en todo el país, el repudio fue generalizado y el régimen cae, se terminan yendo a la cárcel presidente, vicepresidente, ministros, sí. Hay un gobierno interino y justo venían las elecciones. Pero esta vez, en vez de haber tenido la fortuna que se tuvo en 1944, vino el desastre de esa elección con el resultado que tuvimos con la elección de Jimmy Morales. Entonces ahí sí. La historia nos jugó una trampita con ese resultado que ahora tenemos que empezar a tratar de corregir. Yo creo que Chomsky habla al respecto cuando él dice que la última revolución fuerte que hubo en la historia, así realmente antisistema, que fueron los hippies, que realmente estaban consiguiendo cosas y al final se desbarató, que el establishment y por ende las grandes instituciones y como que todo lo que marca las agendas de los países, como encontró la manera de siempre fortalecerse. O sea, a pesar de que tenga crisis como la de 2015, eso lo que hace es que fortalece y hace que se den cuenta dónde hubo fallo y hagan un giro distinto y es así como que ya. Pues fíjate que hay totalmente lo que sucedió es que esa efervescencia no encontró el carril político propio correcto. No y como me dices lo de los hippies eran tan antisistema que no le pusieron atención al sistema. Ajá. Y que no entendían que la verdadera forma de transformar el sistema era llegar al poder. Exacto. En cambio, aquí sí, pero no hubo carriles, no hubo convergencia, había la división, inclusive quienes decían no, en estas condiciones no queremos elecciones. Ajá. Y los otros, miren, tenemos que ir y aprovechar porque este es el momento. No hubo un acuerdo, no hubo un consenso y bueno, ya sabemos quién salió ganando de toda esta confusión. Que en esa época la gente hablaba mucho de eso, de ir a votar y la importancia de ir a votar. Y muchos querían cambiar por completo el sistema de elecciones y o sea, sí sé que sería importante hacerlo, pero las probabilidades de que suceda son bien mínimas, pues, o sea, tenemos que jugar con las reglas que tenemos por el momento, pues, hasta que después ya tengamos... Mira, cada país hace los cambios de acuerdo a las condiciones que se dan en el momento histórico en el que vive. Uh-huh. Hay países que lo hacen. La Revolución Francesa terminó con las monarquías que venían desde la temprana Edad Media, y empieza a hacer una transformación, no solo para Francia, sino transforma la historia política del mundo, el futuro político del mundo. Sí. Y eso fue un borrón y cuenta nueva, porque ahí un completo, el viejo régimen, que era el régimen monárquico, etcétera, desaparece y sube estas fuerzas republicanas. Claro, no fue tan limpio, etcétera. Tardaron 100 años en ir aterrizando todo esto en un sistema que fue avanzando. Pero efectivamente, el cambio se logra cuando la visión de la transformación se apropia del poder político y logra avanzar estas transformaciones. A veces se logra de manera abrupta, sí. A veces se logra de manera progresiva. Yo siempre digo, a mí, miren lo que ha sucedido en los países nórdicos. Sí. Sociedades ultra desarrolladas, ultra modernas, ultra libres, ultra lo que ustedes quieren en términos... Y no han sido el producto de grandes revoluciones. No. Han sido el producto de procesos de reforma gradual y progresiva, porque esas han sido la naturaleza de las relaciones sociales y políticas que han existido ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros ahorita estamos enfrentados al reto de que en estas elecciones, porque es elecciones lo que tenemos en este momento y porque eso son las posibilidades que da el sistema, no otra cosa. Tenemos que empezar a pensar, ¿queremos que continúe lo que tenemos?
más de lo mismo, queremos apostarle a los mismos partidos políticos, al mismo sistema, a este sistema de cooptación corrupta del Estado que ha hecho que el país vaya para atrás los últimos 20 años, Alan. No es que nos hayamos estancado, es que vamos, la pobreza ha empeorado, estamos empeorando en casi todos los indicadores del desarrollo. Sí. Y eso es resultado precisamente de las decisiones políticas que tomamos en el momento de las elecciones. Entonces ahora, ¿vamos a ir por más de lo mismo o vamos a votar de manera diferente por un futuro que realmente es distinto y que nos permita refundar este Estado y esta sociedad? Pero entonces tenemos que ser muy claros y tener mucho cuidado en quiénes son los depositarios de ese voto de confianza, porque si votamos por los mismos de siempre, nos va a salir lo mismo siempre al final. Entonces, en estas condiciones es donde tenemos que buscar cómo llevamos a la política ese deseo de cambio que en el 2015 nos salió mal. Es que sí, salió mal porque siento yo que no hubo liderazgo, no hubo liderazgo. O sea, era tan pacífico y tan de todos que nadie tomó las riendas, ¿no? Todos dijeron, sí, todos estamos aquí y todos vamos a hacer algo. No, inclusive si alguien intentaba presentarse como líder, no, esto no es de nadie, esto es de todos. Ajá. Había cierto problema alrededor. Y eso marca, pero también es producto de este problema que tenemos en Guatemala, y es que hay una desconfianza en las instituciones. Que es el resultado de tener este Estado que no funciona para nadie, que es cooptado por una clase política corrupta. Y esta desconfianza en las instituciones es una desconfianza en los partidos políticos y una desconfianza en la política. Entonces la gente termina rechazando la política, diciendo la política es sucia. No. Los políticos son sucios. Exacto. Y hay que sacar a esos políticos sucios. Pero en la historia hemos visto ejemplos donde la política se convierte en la herramienta precisamente para lograr esos grandes avances de transformación de la sociedad. Es que no hay otro medio, siento yo. O sea, creo que la importancia de la política es esa, y es tal de que para lograr cambios que representen... Sí. ¿Cuáles son los hitos de transformación de la sociedad? La Revolución Americana, un movimiento político con un cambio de régimen. La Revolución Francesa, un movimiento político con un cambio de régimen. Todas esas revoluciones o los cambios progresivos y reformistas que se dan en los países nórdicos, todos transitan a lo largo del poder político. La pregunta es, ¿a quiénes le vamos a entregar ese poder político? Y ahora, después del 2015, me contaste que empezaron a armar así como los grupos de reflexiones. Después empezaste como candidato a diputado. Sí. ¿Y en qué momento se tomó la decisión o tomaste la decisión de ya ser presidenciable? Bueno, fue una decisión del partido. Okay. El partido en determinado momento tomó la decisión de, muy bien, miren, ya vamos a tener elecciones. Tenemos que empezar a prepararnos para las elecciones. Hubo todo un debate alrededor del tema. Y lo que se hizo es una identificación de que querían una candidatura orgánica. El partido decidió, miren, la vez pasada fuimos en alianza con Tel Maldana, no vemos ahora ningún liderazgo como para decir, bueno, podemos tratar de llegar a eso. Construyamos nuestro propio liderazgo, además como un partido político que se está desarrollando. Y entonces se hizo un perfil de cuáles serían las características del presidenciable, del candidato ideal. Y entonces se hizo un proceso, se invitó compañeros y compañeras del partido, se dijo, miren, identifiquemos las personas que responden al perfil, y hubo 6 personas. A mí me vinieron compañeros y me pidieron que si yo estaba de acuerdo que pusieran mi nombre sobre la mesa, y yo les dije, bueno, pues ok, está bien, si ustedes creen que eso corresponde, hagámoslo. Y entonces hubo un proceso, éramos 6 o 7 candidatos y candidatas, no recuerdo, y hubo un proceso de discusión y votación a nivel de la base del partido, de las estructuras en todo el país. Y después de ese proceso, pues la persona a la que se decidió confiarle la decisión electoral es a mí. De manera que, y eso es muy característico de este partido. En este partido la verdad es que todas las candidaturas son decididas democráticamente, las decide
ese grupo, por ejemplo, el listado de candidatos en el quiché lo deciden los afiliados de Semilla y de Semilla del Quiché. Okay. No es un dedazo que viene del comité ejecutivo o del candidato o del secretario general. Son decisiones que toma la Secretaría Departamental con un proceso está establecido en ley, donde inclusive no estamos obligados a tenerlo en ley, como pasó en el Distrito Central, en el municipio de Guatemala, donde no tenemos una estructura. Ahí lo que la ley de partidos políticos dice es que el Comité Ejecutivo Nacional puede nombrar a dedo. Y nosotros lo que hicimos fue que primero hicimos un llamado a todos los afiliados del Distrito Central, invitamos a los que querían venir a participar en un proceso de elección de autoridades que se integraran, se registraran en un censo. Y los que se registraron en un censo, esos fueron invitados a votar. Se registraron como 180, 160 y votaron como 120 y ellos fueron los que eligieron a esa planilla. No fue un dedazo del Comité Ejecutivo Nacional. De manera que mi candidatura es un proceso orgánico y una decisión colectiva del Movimiento Semilla. ¿Cómo debería ser? Como debería ser en todos los partidos. Sí. Y lo que pasa es que es curioso porque nosotros damos la explicación y la gente se nos queda viendo, ok. Alguien me decía el otro día, sí, es que el problema es inclusive que cuando uno hace este tipo de procedimientos democráticos, hay gente que no queda contenta porque no salió los votos como querían, como esto y lo otro, y luego se generan en las redes disputas y todo eso. Pero yo les digo, miren, al final lo que estamos viendo es lo que sucede con una elección en donde no todo el mundo queda contento con el resultado, pero al final los procedimientos son transparentes y claros y ahí están para... Y se busca el bien común siempre. Y bueno, eso es lo que estamos intentando. Y en ese sentido, lo que me llama mucho la atención a mí de Guatemala como país, y lo vemos como si Guatemala fuera una persona y es un enfermo terminal, porque ya vimos que todas las instancias están mal, desde los partidos políticos como islas, digamos, hasta... No todos, pero, o sea, la gran mayoría. Hoy me enteré que, ponete, el partido de Sandra Torres, o sea, lo pagaron 4 diputados, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas. Entonces, es como... Te deja una sensación de, no sé, de impotencia, porque, o sea, está tan cooptado todo, tan secuestrado, que... ¿Cómo van a acceder estas personas? ¿O cómo se puede sacar a estas personas que encima tienen impunidad para empezar a construir sobre algo nuevo, pues? Y yo le voy a cambiar el diagnóstico al doctor Villavicencio. El doctor Villavicencio dijo que es un enfermo terminal, que quiere decir que se va a morir. El doctor Arévalo dice que no, que es un enfermo gravísimo, pero que lo tenemos que recuperar y que lo podemos recuperar. Está en riesgo de convertirse en un enfermo crónico, pero lo tenemos que recuperar y esa es la responsabilidad que tenemos. Bueno, nosotros como partido, los partidos políticos verdaderamente democráticos y la ciudadanía guatemalteca. Sí. Porque yo creo que lo que perdemos de vista es que la crisis política que tenemos ahora de un sistema de partidos políticos que compiten cada 4 años para ver quién es al que le va a tocar llegar a apropiarse de los fondos públicos y enriquecerse esos 4 años, el gran actor es el pueblo de Guatemala. Quien los pone o quien los quita es el pueblo de Guatemala. Otto Pérez Molina y su gran aparato de corrupción fueron una decisión de los electores guatemaltecos, de las electoras. Jimmy Morales y su gran aparato de corrupción e irresponsabilidad histórica fue el producto de electores y electoras. Alejandro Yamatei, y que ya parece el cuento de Alí Baba, es el producto de las decisiones de ciudadanos y ciudadanas que cada 4 años llegan y deciden darle el voto a alguien. Y la pregunta que deberíamos hacernos como ciudadanía, como pueblo, es ¿a quién le hemos dado el voto en estos últimos 20 años? Que miren dónde estamos y miren cómo estamos. Y entonces la decisión es, bueno, si ya identificamos, si estamos hartos, cansados, etcétera, tenemos que votar diferente para un país diferente. Y ese es el esfuerzo en el que nosotros estamos como partido político, porque si nosotros hacemos, como mucha gente nos ha dicho,
ustedes nunca van a llegar porque no tienen ni pisto para competir, ni tienen, ni les van a dar, ni los van a comprar, ni van a hacer dinero, etcétera. Así que siempre los van a dar porque la corrupción nadie la para, la corrupción. Bueno, si pensáramos eso, realmente Guatemala es un enfermo terminal. Claro. Pero este es un enfermo que se puede recuperar, que no lo podemos dejar morir, pero en donde la medicina la tenemos nosotros con nuestro voto y con nuestra capacidad de decir no, este estado, este país puede ser mejor. Yo creo que puede ser mejor. Eso sí, elijamos de manera inteligente para poder hacer un futuro diferente. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y que eso es lo complicado, porque ponete, o sea, desde el Ejecutivo, o sea, tu poder de acción depende mucho del Congreso. Entonces tenés que primero sanar el Congreso para poder lograr hacer... Yo soy de la teoría de que uno tiene que tratar de resolver los problemas por la primera puerta que se le abre. Okay. Si la primera puerta que se abre es el Ejecutivo, tiene que ser por ahí. Si es el Legislativo, tiene que ser por ahí. Claro, aquí hay un llamado. El voto no es únicamente el voto para el binomio. Claro, claro. El voto es el voto al Congreso de la República. Mientras más gente decente llegue al Congreso de la República, más posibilidades de rescatar este sistema vamos a tener. Si además de eso hay gente decente en la presidencia del país y gente decente en las municipalidades, entonces sí vamos a poder tener. O sea, y claro, y tenemos que hacer, al final hay un dicho que dice la política es el arte de lo posible. Bueno, con lo que tengamos a la mano, tenemos que plantarle cara a la corrupción y empezar este proceso de recuperación y rescate de las instituciones. Lo que no se vale es rendirse, porque ahí sí que, pues, nos vamos todos, apagamos la luz, como dice el último que apague la luz, nos vamos a ir todos para el norte, no sé qué vamos a hacer, porque el país ya no da. 1 de cada 5 guatemaltecos vive en Estados Unidos o en Norteamérica. Y ahorita acabas de estar ahí, ¿no? Acabo de estar ahí, estuve hablando con la comunidad, los migrantes, gente que tiene 40, 30 años, que se fueron algunos por el miedo, otros porque no había trabajo, otros porque no tenían futuro, y que seguimos reproduciendo las razones y hay regiones, nosotros hemos estado yendo a San Marcos, a Quetzaltenango. Me recuerdo una conversación con líderes paperos de Quetzaltenango, donde nos decían que lo que los tenía preocupados ahora es que ellos son familias que se han dedicado históricamente a estos temas y que ahora tienen el problema de que los hijos ya no están. Sí, pues. Y no están porque se fueron a la capital a estudiar, no, agarraron y se fueron a los Estados Unidos porque no había nada que hacer, ni trabajo, ni de dónde vivir, etcétera, y desde ahí están manteniendo la familia. Pero entonces ya no van a poder cultivar, entonces hay una crisis que está generada precisamente porque este Estado no le funciona a la mayoría de la población. Exacto. Le funciona perfecto a los mismos de siempre. Sí, está bien complicado. Y precisamente hoy me estaba recordando una anécdota de cuando fui a ¿dónde era? San Pedro de la Laguna, y agarré por el camino de tierra, la carretera vieja, y cualquier carretera vieja que agarres vas a ver familias enteras que están viviendo ahí alejadas de todo. Sin ningún servicio. Exacto. Abandonados del Estado, sin agua, sin ningún tipo de saneamiento, sin atención médica, sin educación, es el abandono de la población guatemalteca por parte de sus autoridades políticas, por parte del Estado. Históricamente es un problema, pero en los últimos 20 años no tiene realmente nombre. ¿Y cuál crees que son los puntos fuertes de tu propuesta? O sea, bueno, nosotros lo que planteamos es, a ver, hay dos formas como nosotros lo planteamos. Nosotros planteamos, sabemos que es lo más, nosotros decimos, miren, aquí hay tareas que son importantísimas para abordar y es precisamente empezar a generar ese tipo, la deuda histórica que se tiene con la sociedad guatemalteca, que son esas condiciones fundamentales que permiten una vida digna y empezar a construir futuro. Salud, educación, trabajo, nutrición, infraestructura de caminos, servicios de todo tipo. Es decir, hay una deuda. Eso es lo más importante. Pero para poder hacer eso tenemos que hacer algo que es lo más urgente. Okay. Y lo más urgente es recuperar las instituciones del Estado. Porque el problema es que el abrazo de la corrupción que ya lleva tanto tiempo, no solo implica que se llevan el dinero a su casa, y hay estudios que ya tienen calculado que más o menos el 40% del presupuesto nacional se va directamente en la corrupción. Seguro. Imagínate con qué va a quedar para inversión, se lo llevan todo.
La corrupción no únicamente es el dinero que desaparece, sino que atrofia las instituciones. Porque una institución que durante 20 años no se dedica a dar extensión agrícola y a contratar los mejores expertos agrícolas que tenemos para apoyar a los agricultores, sino que se dedica a contratar a primos y sobrinas de diputadas y gobernadores, amigos de, etcétera, sin ninguna atención a la calificación, ese órgano se atrofia. Por eso para nosotros la recuperación de las instituciones de la corrupción es lo más urgente, pero lo más importante es para poder ponerlas a trabajar en atender esa deuda histórica. Entonces, ese es el principio, digamos, general. Y luego lo que nosotros... ¿Y las instituciones te referís tanto, ponete al Ministerio Público, también el sistema de salud? El aparato completo, las instituciones del Ejecutivo, el Congreso de la República, el sistema de justicia, las municipalidades, que es un sistema autónomo, la Universidad de San Carlos, que ya la perdimos a la corrupción, hasta ahí se colaron. La universidad, que siempre había sido un espacio, un emblema, una especie de defensa ante las fuerzas oscuras, bueno, ahorita ya la perdimos. Y lo otro es que nosotros tenemos claro que nuestro plan de gobierno, lo pueden consultar en movimientosemilla.gt, ahí está el plan de gobierno completo. Lo que tiene es tres productos fundamentales. El primero es el restablecimiento de la confianza. Okay. Porque el guatemalteco no confía en sus instituciones. Ajá. Las instituciones públicas para nada, no confía en el sistema, no cree. Y ese es un pésimo antecedente para el desarrollo del país y para la democracia. No lo puedes hacer. Eso implica la lucha contra la corrupción, tener cuentas claras, presupuestos por productos, por resultados, es decir, toda la serie de medidas que le van a demostrar a la sociedad guatemalteca que sí se puede hacer un gobierno diferente, que sí se puede gobernar apoyado en la ética y en apego a la ley. Ese es el primero, es recuperar las instituciones para generar confianza. Uh-huh. El segundo es la generación de bienestar. Y aquí viene toda la decisión de utilizar la inversión pública para empezar a hacer dos cosas. Generar la inversión en toda la gama de servicios que han sido negados, uh-huh. Carreteras, escuelas, puestos de salud, programas de apoyo agrícola, programas de crédito, todo eso que es lo que va a generar las condiciones básicas de bienestar para la persona y que son además la inversión en el capital humano, porque un país que no invierte en su capital humano, nadie va a venir a invertir en él. Exacto. No se desarrolla. Si tú no inviertes en el capital humano, y el capital humano es educación, es salud, es nutrición, y todas las condiciones de infraestructura y de vivienda para que la gente viva bien, si tú no inviertes en eso, nadie va a venir a invertir en ti. Uh-huh. Y eso es algo que yo no entiendo cómo no lo ven tan claramente. Que es bien claro. O sea... Entonces, la segunda es esa generación del bienestar. Y la tercera es la reconstrucción del tejido económico. Porque lo que sucede es que también este sistema es un sistema, una economía que es una economía de los privilegios, que solo le sirve a los privilegiados históricos de siempre y no a la mayoría de la población, que ya sean empleados, trabajadores o empresarios de pequeñas, medianas y microempresas, se desarrollan abandonados de un Estado que no les da el apoyo necesario. Y recordemos, el 70%, el 80%, perdón, del empleo en Guatemala no lo generan las grandes industrias que están en la Cámara de Industria. Lo genera la pequeña y la mediana y la microempresa. Es que está todo ese tema de que la gente cree que el derrame económico, así que esta empresa grande va a hacer que todo se beneficie. Y esa es la peor. Ya tenemos 30 años, Alan, de que nos vendieron la mentira esa de que no, hay que dejar que las empresas más ricas se vuelvan más ricas para que entonces cuando ellos ya se les llene la copa va a empezar a gotear y eso va a llegar abajo y va a permitir 30 años de esperando que lleguen las gotas y no llega nada. Por eso la tarea nuestra, nosotros vamos a empezar a hacer la inversión en las zonas más pobres, las más abandonadas, en el altiplano
Occidental, en las Verapaces, en el Corredor Seco, para lograr invertir los recursos que van a lograr que esa gente se vuelva productiva por sí misma y que salga adelante, y vamos a empezar a generar un desarrollo desde abajo. La gente que ha estado más abandonada va a ser la que va a empezar a empujar a todo el país y no esperar a esa derrama mítica que no llega. Es que es bien complicado porque se genera ese síndrome de Estocolmo también, ¿no? Porque las personas están viendo que el sistema no funciona y es evidente que no funciona y lo defienden. Como que si... Sí. Ajá, y me ha tocado verlo últimamente porque me he mostrado más crítico, ponete en videos de TikTok con el caso de Pineda, con la finca Yamatei, con cosas así. Sí, que solo estás develando hechos, ¿sí? No estás inventando nada, no estás dando opinión ni siquiera. Y rápido cae la gente. Sí, es que si no, vamos a hacer como Venezuela y Cuba. Que no, que si no. Y van con la misma cantaleta que les llevan diciendo como por 30 años. Y la verdad no hay como un análisis y solo hay como un miedo irracional hacia una forma de pensar diferente, ¿va? O sea, digamos de izquierda o derecha. Y aquí se practica la derecha capitalista, pero no del todo. Y es que precisamente, Alan, es decir, yo creo que la gran distracción es tratar de presentar los dilemas políticos de Guatemala hoy como un problema entre derecha e izquierda. Exacto. No es cierto. El problema en Guatemala hoy es un problema entre corrupción y decencia. Sí. Y no importa si los decentes son de izquierda o derecha, tiene que haber decentes de izquierda o derecha, pero si no hay decentes en el sistema político, en la izquierda y en la derecha, los corruptos van a seguir dominando todo. Entonces, claro, la polarización es la gran estrategia para distraer a la gente. No, ahí vienen los chairos. Uy, miren a Venezuela. Tengan cuidado. Y si no es eso, es todas esas agendas. Uy, la Agenda 2030. Y todo cuidado que nos quieren venir a hacer, ya me lo dijeron en alguna reunión, hacer comer tortillas de insectos molidos. Porque esa es parte, unas cosas que yo digo, no sé de cuál fuman, porque realmente ese tipo de cosas son absurdas, pero son intentos de distraer del problema central. ¿Quiénes lo hacen? Los mismos actores que son los que se benefician de este sistema de corrupción. Son parte de ese aparato. Y a ese aparato lo que necesita es que los guatemaltecos sigamos pensando que el problema es entre izquierda o derecha, o entre agenda globalista y no sé qué más cosas, etcétera. No es así. El problema es o le quitamos el poder a los corruptos para fundar una república que funcione con libertad, con Estado de Derecho, con justicia social, con un sistema democrático, o dejamos que esto continúe deteriorándose y en ser un país que va a ir cada vez más deteriorándose en los indicadores de desarrollo. Se va a morir los niños, seguir muriendo los niños de desnutrición, y van a seguir huyendo la juventud guatemalteca a vivir en otro lado, porque aquí no hay ninguna posibilidad. Y las tres cosas que planteaste funcionan en simultáneo, ¿verdad? O sea, no es como que vamos a resolver esto. Tiene que ser todo de la mano. O sea, no puedes empezar a trabajar en una cosa y otra. Y ahora bien, la pregunta es porque ya nos queda poco tiempo, ¿cómo ves ese plan que se pueda conseguir en 4 años? O sea, ¿qué tanto puedes avanzar en 4 años con...? Mira, nosotros tenemos un plan... Bueno, primero, de verdad, a tu audiencia, de verdad... Espero que estén interesados y vayan a ver ese plan de gobierno. Claro. Ahí está todo calculado, lo tenemos presupuestado, sabemos inclusive de dónde vamos a sacar los fondos. Cuando decimos que queremos construir un instituto, sabemos cuánto va a costar, claro, y dónde es decir, está todo muy bien calculado. Ahora, nosotros tenemos muy claro que en 4 años no se arregla la deuda histórica de 30 o de 70 o de 500 años. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer es sembrar la semilla, es poner los cimientos de un proceso que corrija el rumbo que ya nos tiene cayendo en el precipicio de este sistema actual y que nos permita retomar la ruta para la construcción de un Estado viable, democrático, libre. Y tenemos 4 años para hacerlo con esos principios: recuperar la confianza en las instituciones, dar condiciones básicas de bienestar y reconstruir el tejido económico para que la productividad sea la que nos empuje a todos para salir adelante. Pero sabemos que en 4 años es limitado. Entonces, nosotros por eso, nosotros tenemos un plan de gobierno que lo hemos organizado en 10 semillas para el desarrollo. La 10ª semilla para el desarrollo son 4 grandes pactos nacionales y un diálogo,
constitucional. Cuando hablamos de 4 grandes pactos nacionales, lo que estamos diciendo es que más allá de lo que nosotros vamos a hacer desde el día que lleguemos en educación, en salud, en todos estos temas, a partir del plan de gobierno que es público, que lo pueden leer, vamos a hacer un gran pacto nacional donde vamos a sentar a todos los actores en el gran pacto nacional por la educación, para sentar las bases, horizontes, metas de la educación que Guatemala necesita para salir adelante, no en los próximos 4 o 8 años, sino en los próximos 30 años. El gran pacto nacional por la salud, el gran pacto nacional por el ambiente y el gran pacto nacional por el desarrollo. Okay. Todos estos tienen que ser el conjunto, y no se trata de hacer una negociación entre tecnócratas, porque los tecnócratas ya se van a poner de acuerdo, pero los mejores planes hechos por tecnócratas se van a quedar metidos en las gavetas, sino se trata de hacer un pacto en donde se reúnen los actores sociales para crear nuevos consensos que son los que van a permitir que, independientemente de los cambios que habrá en el futuro, en las otras elecciones, el país se siga desarrollando en una dirección de acumulación progresiva de logros y alcances, que es la lógica del desarrollo. Claro. Y eso es lo que nosotros vamos a poner. Entendemos que tenemos un límite, pero le apostamos a esos grandes consensos porque ese es el punto de partida para el desarrollo del país. Es que yo entiendo que el problema también es que las personas no entienden que tener una postura no te hace anti otra postura, ¿va? O sea, puedes tener lo mejor de todos los mundos, lo que vos dijiste de los países nórdicos, ¿va? De que han llegado a tal punto de desarrollo no solo es por una forma de pensar, sino que lograron adaptar todas las formas del capitalismo, el socialismo, y lo lograron de hacer de una manera tan buena que fíjate que tienes toda la razón, y uno de los problemas es que entendemos la política como una especie, o las relaciones políticas como un juego de suma cero. Ajá. En que alguien si alguien gana, alguien pierde. Ajá, y no. Y no, pero lo estamos viendo además en la historia del mundo. Los países que salen adelante, gana todo el mundo. Es como la perinola que tienes, la echabas y salía una cosa que decía todos ganan. Bueno, en una buena democracia, con un Estado fuerte que está pensando en el desarrollo del futuro, todos ganan. No deja de haber empresarios. Pero hay, pensando en estos estados de bienestar social que a alguna gente les da miedo, pero, los empresarios franceses y las empresas francesas son 20 veces más exitosas, más grandes, que las empresas guatemaltecas más exitosas y más grandes. Exacto. O sea, no deja de haber grandes empresas, no deja de haber beneficios para los empresarios, pero todo el mundo gana. Los profesionales ganan bien, los obreros tienen una vida digna, pueden irse de vacaciones, tienen asegurada la salud, sus hijos tienen acceso a educación gratuita, claro. Y después se van a convertir en profesionales o en empresarios, y eso es lo que hace que esos países salgan adelante. Sí, el desarrollo estatal también afecta al desarrollo de lo privado. Pues, efectivamente. Y de eso se beneficia. Y ahora, para ir un poco cerrando ya, ¿cómo ves vos esa percepción como generalizada? Más que todo que he visto en redes sociales, y más que todo cuando les tiran a ustedes, es así como la percepción que tiene la mayor parte de las personas, no la mayor, pero muchas de las voces más atronadoras, de que ustedes, o sea, son un partido político más de redes sociales que de hacer cosas en el Congreso y cosas así. O sea, ¿cómo perciben ustedes eso? Primero les diría, ¿saben qué? Infórmense. Porque nosotros tenemos, de cosas que hemos hecho en el Congreso, un récord clarísimo de lo que se ha hecho en fiscalización, lo que se ha hecho en presentación de iniciativas que, aunque sabemos que porque somos de la oposición no las van a aprobar, pero son para poner sobre la mesa temas de discusión críticos como las farmacias, romperle el espinazo al oligopolio, al cártel, de las medicinas, mediante una red de farmacias públicas, o la moratoria a la minería. Entonces, yo creo que hay alrededor de esa idea de que que hacemos ruido en redes y no trabajamos en el Congreso. Creo que es exactamente al revés, porque de repente lo que vemos es gente que hace mucho ruido en las redes y que tiene pocas cosas que decir, o récords muy ambiguos, con votaciones muy ambiguas en el Congreso de la República, una de cal y una de arena. Dan una por acá, pero luego el otro voto lo venden y ese tipo de cosas, pero después salen gritando y hacen mucho ruido alrededor del tema. El récord nuestro es sólido. Nosotros inclusive, y yo no sé si hay otro caso de una bancada donde la enorme mayoría, toda la bancada,
ha sido premiada 3 años consecutivos por el récord de votación a favor de derechos humanos, de libertades, de desarrollo, como la bancada Semilla. Se elige 10 diputados cada año por una organización para hacer ese premio, y los 3 años de esta legislatura hemos estado los miembros de la bancada Semilla completos y gente de otras bancadas. Entonces, cuando yo digo, yo creo que ahí hay un mito que se crea precisamente entre la gente que dice, no, esos... pero los que hacen son los ruidosos, que hacen más ruido y que luego a la hora de ver no tienen ahí. Y nosotros estamos construyendo y trabajando un partido en el interior del país. Tenemos equipos trabajando en los distintos departamentos, en las municipalidades. Así que yo creo que es más parte de la competencia, es más parte del problema de la competencia y el manejo de opinión pública en redes que una apreciación objetiva de la realidad. Muchas gracias, Bernardo. Fue un gusto. Alan, cuando quieras, ya sabes. Hablamos. Ya sabes la dirección. Puedes volver. Bueno, muchas gracias por ver. Bueno. Chao.